pero quiero mostrarle algunas generalidades de lo que la Biblia presenta acerca de esta temática, del tema de la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? Según el libro de Apocalipsis, la marca de la bestia es más que la disputa en cuanto al día de reposo, en cuanto al día de observancia. La marca de la bestia tiene que ver con la condición espiritual en que se encuentren las personas en el tiempo del fin, en todas las clases sociales. Si alguien tiene por allí un micrófono encendido, por favor lo vamos apagando para que no haga interferencia. Tiene que ver con esa condición espiritual en que las clases sociales se encuentran. La recepción del sello de Dios, aquel que reciba el sello de Dios o que reciba la marca de la bestia, pues simplemente lo que va a manifestar son decisiones que hemos venido tomando o que hemos venido afianzando desde hace mucho tiempo en nuestra vida. Es decir, la marca de la bestia, el recibir la marca de la bestia o recibir el sello de Dios simplemente va a manifestar el carácter que se ha desarrollado durante el tiempo de la gracia. Así que este no es un asunto de que de la noche a la mañana yo resulto con la marca de la bestia o resulto con el sello de Dios. Realmente tiene que ver con un carácter que ha venido desarrollándose a lo largo de nuestra vida, mientras el tiempo de gracia dura. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, tres posturas que tratan de la marca de la bestia. Una de ellas, estos son escuelas de interpretación. Una es el preterismo. El preterismo coloca los eventos de Apocalipsis atrás. Y recordemos que la escuela preterista, la escuela de investigación preterista, pues fue formada por los jesuitas, ¿no? Eso fue un asunto de contrarreforma. Ellos dicen que la marca de la bestia fue algo impuesto a los cristianos por Nerón. Y ellos están seguros, esa escuela está segura que la bestia a la que se refiere Apocalipsis es Nerón. Que las persecuciones de los cristianos a los que se refería Juan en Apocalipsis era Nerón, porque pues Nerón está dentro del tiempo más o menos en el que fue escrito Apocalipsis. Sin embargo, no han podido nunca demostrar que realmente Nerón le aplicara alguna marca a los cristianos. Históricamente no puede demostrarse eso, pero ellos siguen insistiendo en que la bestia era Nerón y que la marca de la bestia fue una marca que le impuso Nerón a los cristianos. Está también los dispensacionalistas, que ellos creen que la marca de la bestia será puesta a los cristianos en el tiempo del fin por un gobernante de un imperio romano que volverá a la vida, ¿no? El imperio romano se volverá a organizar y pondrá una marca a los cristianos. Y bueno, en los últimos años esto se ha distorsionado un poco, se ha diluido un poco hacia el concepto de nuevo orden mundial, donde se aplicará una marca, lo más normal es que vaya a ser un microchip, etcétera, etcétera. Y creo que hemos escuchado bastante de eso en estos últimos tiempos y mucho más con el tema de la vacuna de COVID. Eso lo creen entonces los dispensacionalistas. Entonces, ellos creen ese asunto. Bueno, pues también está los adventistas e historicistas. Los adventistas y los historicistas hablan de una marca impuesta en el tiempo del fin por la Iglesia Católica Romana. No de una marca física, sino de una marca espiritual. Aunque los historicistas, hablando de los bautistas y todo este tema, pues no reconocen que sea el sábado o el domingo, que sea el domingo como marca de la bestia o el sábado como el sello de Dios, pero sí hablan de algo que Roma impondrá, la Iglesia Católica Romana impondrá en el tiempo del fin. Los adventistas pues ya vamos un paso más a identificar claramente que la marca de la bestia se refiere al día sábado, al día domingo, como un día alterno al sábado del Señor. Bueno, pues vamos entonces a ver un poquito el contexto de la visión que enmarca este tema de la marca de la bestia. Cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis, el capítulo 11, el versículo 19, nos vamos a encontrar el contexto de la visión de Apocalipsis 12. Anoche hablamos de la visión de Apocalipsis 12 al 14, que es una sola visión.
Es una sola visión. Que esté dividida por capítulos es otra cosa, y que Juan no escribió la Biblia en capítulos. Los capítulos vienen ya posteriormente, la división con el objetivo de facilitar la búsqueda bíblica. Pero la visión de Apocalipsis 12 al 14, de hecho, inicia en el versículo 19 del capítulo 11 y comienza diciendo: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo, y apareció en el cielo. Es una visión continua. Entonces, lo primero que ve Juan de la visión es que el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto entonces se deja ver en el templo, y hay relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. La atención de la visión, la introducción de la visión está en el arca del pacto. ¿Y qué es lo que contenía el arca del pacto? Contiene la ley de Dios como un asunto principal de la división del gran conflicto. Así que está esa ley de Dios como asunto principal. Y precisamente pues la ley de Dios es lo que se presenta allí como un asunto principal en el gran conflicto. Cuando nosotros, este no es un capricho, ¿no? Este no es una simple observación de los adventistas, no. Cuando vamos a Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 14:12, se nota que de manera especial hay una característica de ese pueblo que se repite en estos dos versículos. Y dice que los hijos el remanente, y en el otro caso lo denomina como los santos, dice: guardan los mandamientos de Dios. Y esos están en contraposición con los que adoran a la bestia y su imagen. Entonces, eh, no en vano, la introducción de la visión de Apocalipsis 12 al 14 es el santuario, el lugar santísimo abierto, y también entonces la ley de Dios dentro del arca como asunto principal. Claramente, en estas visiones se ve entonces que los transgresores de los mandamientos de Dios pues son los que reciben la marca de la bestia. Existen esos dos grupos allí. Están los santos, el remanente y el poder perseguidor, y los que adoran a la bestia y su imagen. Están ellos allí. Los unos se presentan como los que guardan los mandamientos de Dios. Obviamente se intuye y se manifiesta allí a través de la visión que los que adoran a la bestia y su imagen, pues obviamente no son los guardadores de los mandamientos de Dios ni los adoradores del Dios verdadero. Así que la marca de la bestia está dentro de ese contexto, está dentro del contexto de la obediencia a los mandamientos de Dios. También la marca de la bestia está dentro de un contexto de énfasis marcado en la adoración. Por lo menos en el versículo 4 de Apocalipsis 13 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Bueno, dice también por allí, Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Apocalipsis 13:12 dice: ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Entonces note usted que todo va girando en torno a la adoración. El capítulo 13, versículo 15 dice que hacía matar a todo el que no la adorara. La imagen de la bestia hacía matar a todo el que no la adorase. Y el capítulo 14, el versículo 7, ahora está hablando los santos. El mensaje de los tres ángeles decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Noten ustedes que también, mientras la bestia busca adoración, pues el pueblo de Dios también busca la adoración del Dios verdadero. Y el versículo 9 al 11 pues también habla de una advertencia: si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano derecha, beberá del vino de la ira de Dios. Entonces, esta visión está enmarcada dentro de la adoración. Entonces, la marca de la bestia, ya vimos, está enmarcada dentro de un contexto de adoración y que tiene que ver con los mandamientos de Dios también.
Es un fenómeno del fin. Entonces aquí nosotros eliminamos de alguna manera la teoría del preterismo, que dice que es un asunto por allá del pasado con Nerón, porque se da dentro del contexto de Apocalipsis 13, después de que el dragón ha atacado a la mujer y su hijo, después que el dragón ha dado autoridad y trono a la bestia, después de los 1260 años de persecución. Estamos hablando de eventos de Apocalipsis 12. Ya en Apocalipsis 13 menciona que después de la recepción de la herida de muerte, porque Juan ve la bestia con herida de muerte, y es después que se erija la imagen de la bestia. Es decir, tiene que ser incluso después de la segunda bestia, porque la segunda bestia, dice, ejerce toda la autoridad de la primera en presencia de ella. Es decir, la bestia no se ha muerto, pero no tiene autoridad. Pero hay una bestia de la tierra que tiene la autoridad, la ejerce estando la otra presente y ahora erige una imagen de la bestia. Y es después de esa imagen de la bestia erigida que se pone la marca de la bestia. Así que es un ejemplo, es un fenómeno del fin. Y también se experimentará en el momento en que los tres ángeles presenten su alarma sobre el juicio y su advertencia contra la recepción de la marca de la bestia y su imagen. De lo contrario, el mensaje, el triple mensaje angélico no tendría sentido. El mensaje triple angélico tiene sentido porque la marca de la bestia empieza su actividad. Y entonces el triple mensaje angélico cobra sentido a decirle al mundo, mire, si alguno adora a la bestia y su imagen, pues él también beberá del vino de la ira del furor, del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Entonces, la imagen ya tiene que haberse gestado para que el mensaje angélico tenga su efecto. Hablemos un poquito entonces de lo que son las marcas y los sellos para entrar a entender un poco por qué se habla en Apocalipsis de la marca de la bestia. Estas cuatro palabras son las utilizadas en el idioma bíblico para marca o sello: estigma, semellón, pero específicamente aquí cuando habla del sello de Dios está hablando del esfragis, y cuando habla de la marca de la bestia, del jaragma. Y algunos hacen por allí teología, ¿no? Que la marca, que Dios es un sello, pero la bestia es una marca. Sin embargo, todos esos términos eran intercambiables. Marca o sellos, pues demostraban casi que lo mismo. Lo mismo que nosotros hoy decir o pavimento o asfalto. Básicamente lo utilizamos para la misma cosa. Entonces, esas palabras o esos sellos, esas palabras intercambiables que eran marca o sello, tenían más bien tres características. Primero, un sello demostraba pertenencia. Ustedes ven allí, más o menos, no sé si ven el puntero, pero ven un anillo. Esos eran anillos reales. Entonces ponían un pedazo de cera o de barro y ponían allí el sello del anillo real. Cualquiera que mirara la marca decía, bueno, esta es la marca de X o Y rey o de X o Y institución. Eso indicaba pertenencia. También indicaba protección. Indicaba protección. Así que un rollo sellado con un sello de estos de la antigüedad, ya fuera un sello del rey, estaba protegido. Una persona que era marcada o sellada con protección del rey, nadie podía derogarlo. Y demostraba también autenticidad, para saber si un documento, para saber si un escrito era un asunto pues real de la persona que lo enviaba, pues debía llevar el sello, debía llevar el sello. Y ustedes recuerdan por allí la historia de Tamar, y realmente lo que hace que Judá reflexione y le salva la vida a Tamar es que ella tenía el sello, y los sellos eran únicos. Judá reconoce, oye, sí, ese es mi sello. No había, no había ninguna forma
de zafarse y decir, no, eso no es mío, era el sello de Judá. Y por eso la vida de Tamar fue protegida también. Entonces, la marca o el sello de Dios eh, indica que quien lo tenga pertenece al dueño del sello. Entonces, la marca de la bestia indica que quien la tiene pertenece a la bestia. El que tenga el sello de Dios indica que pertenece a Dios. El que tenga la marca de la bestia está protegido por la bestia. El que tenga el sello de Dios está protegido por Dios. Y este es el conflicto final. Que la bestia va a tirar a matar al que no tenga su sello. Pero Dios va a enjuiciar y va a derramar su ira contra los que no tengan su sello también. Entonces es un conflicto. La bestia mata al que no tiene el sello, pero protege a los que tienen su sello. El problema es que no puede hacer nada contra la ira de Dios. Y también esa autenticidad. Es decir, los que tienen el sello de Dios indican que son auténticos, que pertenecen a Dios de verdad. Los que tengan la marca de la bestia, pues son propiedad de la bestia, pero allí pasa algo interesante. Dice que unos son sellados en su frente, un indicio de convicción, y otros son sellados en la mano derecha, es decir, nos conviene, simplemente por conveniencia. Hablemos del sello de Dios, porque para determinar si realmente el sello de Dios es el sábado, necesitamos ver qué la Biblia nos presenta como el sello de Dios o la señal con la que Dios marcaba a su pueblo. Pues la primera señal que Dios le da a su pueblo es la circuncisión. Y le dice, esta va a ser la señal del pacto. Y era una circuncisión. Y quiero aclarar un poquito sobre la circuncisión. Hace unos días en una iglesia pregunté, ¿alguien no sabe qué es la circuncisión? Y más de 7 manos se levantaron. No sabían lo que era la circuncisión. Y pues es la operación de eliminar el prepucio del miembro masculino. Y entonces esa es una cirugía que el Señor le dijo a Abraham, todos los descendientes y los que hagan parte de tu descendencia tienen que ser circuncidados. Era una señal invisible, es decir, solamente participaba de esa señal la persona, porque nadie anda por allí mostrando sus genitales tan fácilmente. Así que era una señal invisible, lo sabía que lo tenía él, y bueno, lo sabía el sacerdote o quien practicaba la circuncisión. Pero también estaba, según Éxodo 31:18, una señal visible que Dios había dejado al pueblo. Y era el sábado. Éxodo 31:18 dice, esta va a ser la señal para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y Ezequiel 20:12 y 20:20 también dice, santifiquen mis sábados y sean como una señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová que los santifico. Así que estas eran las dos señales, una visible, una invisible, que tenía el pueblo de Israel. Bueno, viene la etapa cristiana y ahora según Gálatas 5:1 al 6 y Gálatas 6:15 al 16, nos menciona que la circuncisión dejó de tener significado salvífico. Pues la razón, el pueblo de judío como grupo étnico, como nación, dejó de ser el pueblo de Dios. Y ahora pasó a ser no el Israel literal, sino el Israel espiritual, todos aquellos que habían sido bautizados en Cristo Jesús. La lección de esta semana nos habló bastante sobre eso. Y entonces la circuncisión es reemplazada por el bautismo. ¿Y por qué por el bautismo? Porque el bautismo es cuando abrimos la puerta, donde entregamos nuestro corazón a Dios, y es allí donde recibimos nosotros el sello del Espíritu Santo. Pablo lo dijo, arrepentíos y bautícese cada uno y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 1, versículos 13 al 15, dice que el Señor nos selló con el Espíritu Santo y el darnos el Espíritu Santo fue como la garantía, fueron las arras que Dios nos entregó de ese pacto con Él. Y Efesios 4:30 dice también que no entristezcamos al Espíritu con el cual fuimos sellados el día de la redención. Entonces, el sello de Dios implica tener el Espíritu Santo. Pero tener el Espíritu Santo es un sello muy interno. Porque yo no puedo andar por la calle diciendo, este tiene el Espíritu Santo, este no lo tiene. Este tiene el Espíritu Santo, este no lo tiene. Solamente lo conoce Dios y la persona.
Dios que dio el sello, Dios que selló y la persona que lo ha recibido. Es interesante porque es lo mismo que la circuncisión. Lo sabía el sacerdote y la persona que la recibió. El resto, pues miraba a la multitud y decían, suponían que están circuncidados. Hoy nosotros miramos la multitud de la iglesia y suponemos que han recibido el Espíritu Santo. Pero solamente Dios conoce si realmente la persona tiene el Espíritu Santo. Y uno conoce también si se deja guiar, influenciar por el Espíritu del Señor. Entonces, nuevamente encontramos que ese sello, pues tiene esas, esa dos partes. Hoy. Porque aunque la circuncisión fue abolida, el sábado no fue abolido. O sea que el sábado sigue siendo una señal visible del pueblo de Dios. ¿Por qué el sábado no fue abolido? Porque el sábado no es un prototipo de Cristo y está dentro de los mandatos de Dios. Siendo que el conflicto final tiene que ver con los mandamientos de Dios, sin duda alguna entonces, el sábado hace parte fundamental de esta lucha entre la generación que está sellada por el Señor y la generación que está marcada por la bestia. Así que eh, este análisis de lo que es el sello de Dios nos deja ver claramente que tiene que ver la marca de la bestia con una alternativa a la marca de Dios. Entonces, la marca de la bestia no solamente tiene que ver con el domingo, sino tiene que ver con una lealtad a un poder que se hace pasar por Dios, pero que no es Dios. Es que miren ustedes que nadie recibe el sello de Dios sin antes haber recibido a Cristo en su corazón, sin antes ser obediente a Dios. ¿Por qué? Porque es que el sello de Dios tiene una parte importante, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo opera en el corazón de aquel que se rinde delante de Dios. La bestia tiene una lealtad hacia ella. Y esa lealtad hacia la bestia es la deslealtad, está marcada por la deslealtad hacia Dios. En el centro de la marca de la bestia es la adoración. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 13, 12 al 15, menciona y mandaba matar a todo el que no la adorase, a todo el que no la adorase. Y cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, Daniel 7:25, donde habla de ese cuerno pequeño, dice, pensaría en cambiar los tiempos y la ley, hablaría palabras contra el Altísimo, quebrantaría a los santos del Altísimo y trataría de cambiar los tiempos y la ley. Es el mismo lenguaje de persecución contra los santos del Altísimo, pero ahora Daniel dice y añade y pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Ellos intentan demostrar que tiene el Espíritu Santo. ¿Notan ustedes que dice que hace descender fuego del cielo a la tierra? Díganme una cosa, ¿cuándo descendió fuego del cielo a la tierra? En dos ocasiones. Uno, cuando Elías pidió al Señor que descendiera fuego para demostrar quién era el Dios verdadero. Y dos, cuando lenguas de fuego aparecieron también a los apóstoles en el día de Pentecostés. Neta acción del Espíritu Santo. Ellos intentan demostrar que ellos son el Dios verdadero, la bestia intenta demostrar que es el Dios verdadero, hace descender fuego del cielo, pero también intentan demostrar que tienen el Espíritu Santo haciendo que caiga fuego del cielo a la tierra. Y tienen su marca visible, que obviamente tiene que ser la contraposición a la marca visible de Dios, que es el sábado. Apocalipsis 14:7 entonces menciona también que la marca de Dios o el sello de Dios está dentro del contexto de la adoración. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y interesante porque la marca visible de Dios, la que le dijo al pueblo, esta va a ser la señal entre mí y ustedes para que conozcan que yo soy el Señor vuestro Dios. Esa marca visible tiene la misma fraseología de Apocalipsis 14:7. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y reposó en el séptimo día.
los que tienen la marca de Dios tienen el Espíritu Santo. Juan 3, 16, 13 al 15 menciona qué es tener el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que la marca de la bestia y el sello de Dios son los dos sistemas o la demostración de los dos sistemas de adoración, tanto de manera visible como de manera invisible. Los que tienen la marca de la bestia son leales a la bestia, pero desleales para con Dios. Y adoran en el día alterno al que Dios dejó. Los que tienen el sello de Dios son leales a Dios y desobedecen a las pretensiones de la bestia. Y adoran en el día que el Señor estableció como su sello de creación.